El miedo es una reacción natural, un mecanismo de la vida para protegerse. Está bien tener miedo. Bienvenidos a Conterror Podcast. Acompáñanos a explorar los sucesos y acontecimientos que han aterrado la conciencia colectiva de la humanidad, buscando desde los fenómenos paranormales sin resolver a los hechos más corrientes y mundanos que nos podrían pasar a cualquiera. Abandona toda esperanza de un final feliz y deja que los cuervos te guíen en este viaje a las entrañas de lo desconocido. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Eh, si notarán algo diferente es que hoy no tenemos a Hank por un imprevisto, no se preocupen, no está mal, simplemente le surgió Un un compromiso. compromiso y no puede estar en este episodio, sí va a estar en el siguiente. Hoy vamos a empezar lo que es una pequeña saga que esperemos continuar en el futuro de lo que se llama el bestiario venezolano, como lo podrán ver en el título. ¿En qué consiste? Vamos a recopilar historias de fantasmas, críptidos y de leyendas y mitos venezolanos para charlar un poco, porque hay algunos que son muy interesantes y unos que yo ni siquiera conocía. Y bueno, creo que tú tampoco los conoces y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a entrar de una vez de lleno en lo que es el bestiario venezolano. Esto ya era algo que habíamos hecho, que fue el primer capítulo del guión del programa. Sí, que era cuando hablamos del Silbón, Bon y la Sayona y y del todos los Jordan. otros mitos venezolanos. Que un dato que puse aquí porque lo puse esperando que fuéramos los tres para que lo leyera otro. Alex lanza un dato, es que buscando en este bestiario, pues, las bestias de este bestiario, me encontré con que la Llorona en Mérida le llaman la dientona. A la Sayona en Mérida la llaman la dientona. A la Sayona le dicen la dientona. Sí. Y en Trujillo le dicen la taconera. Supongo que por los tacones. Pero me hizo gracia eso. Y que son primas todas ellas. Bien. Ay, ya. Se me perdió. Se me. Bueno, aquí. Ajá. Bien. Retomando con el tema. Y se me fue para. Esto lo voy a cortar. Ajá. Retomando con el tema. Vamos a hablar del primer críptido, que se ganó su puesto en la cultura popular venezolana gracias a un extinto pánico satánico de Venezuela que no fue hace mucho, hace muy poco. El pánico satánico es muy divertido en Eh, la época de eh, los eh, 80. esa no es la misma época en la que relacionaban a Pokémon con el diablo. Desde esa época, sí, pero en Venezuela se mantenía ese dicho. Yo recuerdo que casi me quito mis cartas de Pokémon cuando era pequeño porque un primo mayor le dijo a mi abuela eso y mi abuela se horrorizó. Así que, Ay, pero las abuelas, ¿no? Señora, si el diablo va a entrar a la casa, lo menos que se tiene que preocupar son unas cartas de no va a unos. entrar por un Charmander. Sí. Bueno, pero aquí el pánico satánico nunca se ha extinguido. Todo es satánico. Bien, y el crítico del que vamos a hablar es el chivato. Este personaje lleva sobre la cabeza un par de enormes cuernos y tiene el cuerpo de un hombre, pero las patas de un chivo, que es probablemente la razón por la que se le conoce como chivato. Dice la leyenda que este es el amo del mal y que puede adoptar la forma que él desee y que se le aparece en los parajes solitarios, iba a decir parajes solitarios, a las personas, ya sea como un animal o como cualquier persona conocida, engañando a sus víctimas por su apariencia física. Se le puede reconocer por el aroma a azufre que este desprende y cuentan que por donde él camina el pasto ya nunca vuelve a crecer. El sonido de sus cascos contra la tierra también es una señal inequívoca de que estás enfrente de esta criatura mítica y que se está acercándose a ti. Nunca ataca a sus víctimas de frente, sino mordiéndoles la nuca por detrás, dejándolos cubiertos de una especie de saliva viscosa. Llevas qué random. Y muerde con una boca normal de persona, que no tan extraña. Aunque así como existen muchas versiones al origen del mal, asimismo las hay con respecto a los orígenes del chivato. Con lo que todos concuerdan es que no hay mucho que se pueda hacer para escapar de él. Es más, rezar solo hace que se enoje
Rezar solo hace que se enoje. Este es uno de los mitos más antiguos de Venezuela y se dice que puede ser avistado en lugares donde se han realizado pactos con el diablo. Y aquí es donde va lo que te digo del pánico satánico venezolano. Muchos dicen haber visto a este híbrido asolar Venezuela entre 2007 y 2009. Esa es la época de que yo considero el pánico satánico venezolano. No el pánico satánico mundial ni el de Estados Unidos. El venezolano es 2007-2009. Que fue hace 12 años. No, 14 años. Sí, 14. Ajá. Fue visto entre esas fechas en el Ciudad Traqui de Lechería. Para los que no sean venezolanos y lleguen a ver este podcast, es un centro comercial de ropa, completamente de ropa. Y esa creo que es la historia más viral de El Diablo, el chivato que se ha popularizado en Venezuela, porque Porque lo tienen en video o algo así. no, sino que la historia es como cuentan que llegó un hombre y verga súper raro, negro y alto, a la tienda y verga, escogió un ropa y fue uno de los vestidores a cambiarse. Ajá. Y Pasó un tiempo y se me olvidó cómo es el nombre del... la encargada. Ajá, las encargadas del local, viendo que no salía, fueron a buscarlo. Y cuentan que una de ellas, cuando abrió la cortina para ver si estaba el hombre, vio al chivato, se asustó y gritó. Y cuando todos los demás fueron a ver qué pasaba, ya se había desaparecido, solo quedó una marca de azufre en el suelo. What the fuck. Y en los días siguientes, el centro comercial ardió. Y que Eso sí es real. Sí, lo del centro comercial que se quemó no sé si es real. Es lo único que sí es real. Entonces, a partir de ahí viene esa leyenda. Es que me imagino que el centro comercial se quema y después el día siguiente, no, tú sabes. Es que, es que yo trabajaba allí y el día anterior, no, fue horrible. Otros lugares en donde se ha aparecido, y probablemente me parece el mejor nombre para un bar, en La Cucaracha Racing Bar, Mérida. Ya, es que creí que iba a ser solo la cucaracha bar, no es la cucaracha Racing Bar. Así como en la avenida Concordia de Barquisimeto y en el dique de Guataparo, en Valencia. Solo ha dejado rastros de pezuñas, sangre, humo y azufre. Y por esto que te digo que recuerdo muy bien esa época del pánico satánico, es porque a este criptido se le asocia mucho con una canción de reggaetón de Don Omar, que la prensa y por lo que la prensa y las redes terminaron bautizando al chato como el señor de la noche. Ah, no, de todas las canciones de Don Omar, esa canción le pertenece a Por eso te digo Batman. que me acuerdo muy bien de ese pánico satánico, porque éramos carajitos, pero esa canción estuvo sonando mucho tiempo durante esa época. Pero esa canción le pertenece a Batman. Si le pertenece a alguien, a un personaje ficticio, es Batman. Bien. Siguiendo con otro de los entes o de las ánimas perdidas en Venezuela, vamos a hablar del carretón, o el carretón del diablo, o de la Trinidad, porque tiene varios nombres. Y ves lo que es, ¿verdad? Que es un carretón. Sabía que lo iba a preguntar. Sabía que Han iba a preguntar qué es un carretón. Un carretón es una carreta tirada por caballos, pero un poquito más grande, se le dice carretón. Estas eran utilizadas a principios del siglo del siglo XX en Venezuela, para llevar cuerpos y cadáveres de las diversas epidemias que asolaron durante esa época a Venezuela, porque fue una época aún más jodida que esta. Bueno, como decía, al carretón en especial se le describe como una enorme carreta cubierta de un halo amarillento y enfermo, que permea todo con un nauseabundo olor a cadáveres. Se cuenta que en esta carreta aparece para recoger a los muertos cuando han habido masacres, pero que antes había sido usada para cargar a los ahorcados luego de que se pudrieran sus cadáveres al estar por días debajo del sol. Me perdí. Ajá. Pero que sobre todo se utilizó también para cargar a las víctimas de las muchas epidemias, como ya lo he dicho, que han caído sobre Venezuela, como el paludismo o la cólera. Unos dicen que no va tirada por ningún animal, y otros que al frente van dos caballos decapitados con las gurpas, que son las amarraderas que tienen los caballos para tirar de la carreta, surcidas con alambre de púa.
que no sé yo, pero esa es la imagen más metal. Sí, sí, es como que O sea, esa verga puede ser una portada de un álbum de heavy metal. es como que súper que horrible y que no, los carretas y los caballos y toda mierda. El origen de esta leyenda venezolana se remonta muy atrás en el tiempo, a 1776, en Puerto Cabello, durante la peste negra. Porque sí, bueno, aquí en el recurso que lo busqué dice peste negra, pero eran, no sé si sea peste negra o otras pestes, porque a Venezuela llegaron muchas, pero por la fecha creo que sí es la peste ¿Esa negra. época era antes o después de la independencia? Antes. Antes, ¿no? Y además, sí me acuerdo que en la historia que nos enseñaron, la peste negra tuvo como varias etapas que Mm. surgió, se Claro, murió, porque también volvió en a una época surgir. en la que las vacunas no existían todavía, era como que jodido distinguir una enfermedad. Exacto. Ujú. Un sambo ajá, en la peste negra. Un sambo llamado Eustaquio trabajaba como carretero y era obligado por los españoles a llevar los cadáveres a las fosas comunes donde eran enterrados. Como era de esperarse, el sambo contrajo la peste. Ajá, contrajo la peste. Durante el tiempo que siguió cargando la carreta de cadáveres, mientras todavía estaba enfermo y agonizando, en uno de sus viajes cayó en una de las fosas comunes. El hombre gritaba para que lo ayudaran, mientras un sargento español que estaba en la cercanía fue y al ver que ya también tenía la peste, decidió, en lugar de ayudarlo, quemarlo con el resto de los cadáveres La y arrojó huevona. junto con él a la carreta con los caballos también. A la ver, ¿y qué hicieron los caballos en este peo? El hombre gritaba, me estoy muriendo. Ajá, pero, ajá, pero el sargento no oyó sus gritos. Así que antes de morir entre las llamas, el carretero mardijo, mardijo, Y me salió esa, y quemar. maldijo al sargento, ya ve, que me perdí por esa, al sargento y juró en voz alta que no descansaría hasta llevarlo a él y a toda su tropa. Los militares terminaron de empujar la carreta de Eusebio y la lanzaron al fuego, ajá, junto a los caballos. Y se creó una gran gata con los cadáveres de los animales y los que ya estaban en la fosa. Que como dato también geográfico, se dice que eso fue cerca del Fortín Solano, que es un fortín, es el único fortín que hay en Venezuela, en Puerto Cabello de esa época, y que ha sido utilizado, creo que hasta el día de hoy todavía sigue siendo utilizado como regimiento militar. Y durante unos largos minutos todavía se pudieron escuchar los gritos de dolor de Eustaquio. Mierda. 40 años después, el comandante que custodiaba la fortaleza del Fortín Solano, ya, ver, que aquí me... Ajá, estaba de guardia una noche mientras el pueblo era iluminado por los faroles. El comandante sí empezó a sentir un viento frío que dejó varias calles en la oscuridad total. Al fondo de una calle escuchó a unos caballos relinchar, junto al sonido distintivo de una carreta. Cuando miró hacia allá, pudo observar a la carreta en llama que desprendía el olor profundo a muerte. Mierda. El sargento vio espantado al reconocer al sambo que había condenado, junto a los gritos de clemencia de la fosa. El carretero gritó: te he venido a buscar, ahora sentirás el fuego del infierno en tu piel. Y alzó al comandante hasta desaparecer. Desde entonces corre el rumor de que el carretero se aparece para cobrar venganza de todos los que cometan malas acciones. Pero ¿por qué no hacen películas de terror venezolanas de estos cuentos? Este sí estuvo reto porque no van a... A mí lo que me impresiona es la paciencia de Stalin, porque no se murió y fue a buscarlo inmediatamente. Esperó 40 años. Sí, esperó 40 años y se murió súper horrible. Esperó 40 años de paciencia y que no, todavía no. Todavía No. tengo que acumular más ira para que me dé todavía más arrechera cuando lo vaya a matar. Arrechera es enojarse en Venezuela, cualquier otro país que quiera decir otra cosa. No, Sí, pero por lo menos esta leyenda es súper bastante arrecha. Y en cuanto a lo tétrico y verga de la imagen de los caballos, de la carreta, sí. súper arrecho. Ah, y además, y eso no lo puse en el guión, pero que también, aparte de a los que comentan malas acciones, la verdad es que se dice que el mito, todo esto ocurrió en Puerto Cabello, y ajá, la venganza y todo ocurrió cerca del Fortín Solano. Pero donde más se dice que se ha visto el carretón es en Caracas.
O sea, el carajo también chambea, va de Puerto Cabello a Caracas. Sí, el pana tiene una alta gama de zona de trabajo. Bastante. Bien. Siguiendo con otras, y sin apartarnos muchos de Caracas, O sea, hasta para los fantasmas, Caracas es Caracas, los demás es Monteculebra. sí, puta centralización de mierda. Puto centralismo. No recojas a ninguna mujer en la carretera vieja Caracas-La Guaira, si pasas de noche. Si sientes una mirada en la nuca, desde el puesto de atrás, y viajas solo, no mires por el retrovisor, ya que el horror que encontrarás no te permitirá esquivar el camión que viene hacia ti, comiéndose el carril a toda velocidad. Eso bien podría ser un cuento normal, ya que era un fantasma. Déjame acabar. Este es probablemente uno de los arquetipos de fantasma más extendido a nivel mundial, la niña de la curva, o en el caso de Venezuela, el fantasma de la novia de la carretera Caracas-La Guaira, un alma que vaga por las cunetas de la carretera buscando sacar un susto o llevarse a un desafortunado conductor al más allá. Vamos con un poquito de historia. Se dice que esta leyenda, a diferencia de la anterior que hemos contado, comienza en los años 50 del siglo pasado, cuando en Venezuela aún no existía la actual autopista Caracas-La Guaira, se viajaba a través de la carretera vieja. En esa vía es donde muchos cuentan que se aparece el espectro de la novia. Hay distintas versiones de esta leyenda, algo lógico a causa del paso de los años. Una de las versiones cuenta que una caraqueña llamada María José Cárdenas conoció el amor de su vida en un viaje a las playas de Vargas. La pareja se veía todos los sábados hasta que llegó el esperado día de la boda. Algunos ¿Y dicen que el marido no fue? Pero déjame acabar la historia. Algunos dicen que tenía poca familia y otros que su madre no estaba de acuerdo con la boda. Por esta razón, María tomó sola un taxi en Caracas para ir a la ceremonia. Pero el auto se averió a mitad de la carretera. Desesperada y con miedo de no poder llegar a tiempo al evento que sería el más importante de su vida, se bajó a pedir a otros conductores que la llevaran. La gran mayoría ignoró su petición, hasta que un carro se detuvo y ella se subió sin dudarlo. El conductor iba ebrio y perdió el control en una curva, donde ambos murieron al estrellarse. A partir de esa trágica muerte, muchos viajeros afirman haber visto el ánima de esta mujer en la orilla de la carretera. Según cuentan los viajeros, esta ánima en pena se muestra de noche, vestida de blanco a la orilla de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Otros cuentan que aparece moviendo su mano pidiendo una cola o aventón. Pidiendo la cola en Venezuela se utiliza para decir eso, un aventón. Que te lleven en el carro, Exacto. por favor. Para que los conductores se detengan y la lleven a su destino. Además, durante el viaje hay quienes se distraen con la belleza de la novia hasta que llega una peligrosa curva y la mujer exclama: "En esta curva me maté yo", antes de desaparecer. What the fuck. Típico de esta fantasma. Pero bueno, también es que mucho de lo que se dice de este fantasma de esta alma en pena es que ella aparece pidiéndote ride, pidiéndote la cola en la carretera. Y si tú no te paras, o porque eso me dio risa la parte de los talentos, que no te das cuenta de ella con respeto, ella va a hacer que te estrelle. What the fuck, nah. Yo- Fantasma vengativo de Sí, mierda. es bastante negativo porque tienes que, juro, llevarla si quieres vivir. Y aún así eso no es garantía de que te deje vivir. A los que ha dejado de vivir, dice que según varía la versión, que ella se monta en el asiento de atrás como se montó en el día que murió, y al llegar a donde se murió simplemente desaparece y deja un olor a flores o a jazmín, y en algunas versiones dicen que deja hasta un ramo de flores. Ahora yo me quiero imaginar al hombre que pasó por eso, pasó por el fantasma, la recogió y le dejó el ramo de flores atrás. Llegó a la casa y la mujer: "¿Y ese ramo de flores? ¿Y ¿Qué ramo de flores? No, No me engañes, José Manuel. huele a perfume y a flores. ¿Qué pasó en ¿A este carro? ¿A qué mujer metiste en este carro, José Manuel?"
Destinos peores que la muerte. Y bueno, y de esto también me acuerdo mucho de pequeño porque yo, a diferencia de Rogelio, que no le gustaba nada de terror, yo sí, aunque me asustara y me tomara y no pudiera dormir por las noches, en un canal de extinto de Venezuela que se llama RCTV Radio Caracas Televisión, pasaban un programa que se llama Archivos del Más Allá, en el que recogían muchas de estas historias de fantasmas venezolanos, y uno de los que más me recuerdo era ese, el de la novia de la carretera, y literal es muy, la historia del episodio es muy como la conté aquí, el fantasma es muy vengativo, de hecho creo que, si mal no recuerdo, mata como a 4 carajos en el episodio, porque el episodio comienza con un señor de como unos 50 o 60 años que está saliendo con una señora, y al final la señora se toma un taxi, se va a su casa y no se va con el señor. Y el señor se va por la carretera Caracas-La Guaira. Y le aparece el fantasma. Y el viejo verde la Viejo monta. verde. Sí, porque la agarré literal del carajo, la monta creyendo pues, así, ¿sabes? Bueno, yo te monto, tú me das el culo. Y el fantasma lo termina matando. No se perdió nada para la sociedad, pero bueno. Después de eso, va, creo que es una muchacha, o pasan antes 2 muchachos que van camino a la playa de Caracas, y separan los muchachos, la suben y verga, y en mitad del camino a uno le hagan de orinar, y se va a orinar. Y el otro, al igual que el viejo verde, pensó que podría dar algo a la muchacha, la intenta besar. El fantasma lo mata, y después mata al que estaba orinando, que no tenía peor en el asunto, porque no hizo nada. Carajo, simplemente le dieron ganas de orinar y fue a orinar. Él bueno, yo me voy. Y me imagino el pana, menos mal que pude porque no había baño. ¿Qué pasó? Amigo, te moriste. El fantasma lo mata. Y después ¿por qué no estamos vivos? Después viene la muchacha, que ella la ayuda y verga, y de hecho los barra es porque el fantasma le saca plática a la muchacha y verga, diciendo que él se va a casar mañana y broma y todo, y la mujer, ok, sí, ay, qué lindo, muy bien, te dejo aquí, ¿verdad? Aquí es de, no, más adelante. Segura, pero tú puedes caminar, ¿verdad? Estos pies se ven bien. Yo creo que sí, aquí te puedes bajar y caminar lo que te falta. Algo así. Bien, para terminar con este primer episodio del Bestiario Venezolano, vamos a terminar con otra alma en pena, y ya esta vez no en Caracas. Yo sí se diversificó su zona de trabajo. No, esta la tiene bien diversificada, lo vas a ver ahorita mientras hablo. En lo más profundo de los montes, que van desde la península de Paraguaná, en el estado Falcón, hasta lo más profundo del estado Portuguesa, a veces se escucha el golpe de un hacha contra la madera. Si el sonido se detiene en seco y se repite cada vez más débil, a lo lejos, como el quebrar de ramas, es que ahí viene el hachero, listo para desmembrarte y alimentar a sus perros. Es un hombre descomunal, sin rostro, cubierto de musgo y de alimaña, blandiendo un hacha oxidada. El único modo de sobrevivir es no darle la espalda. No, ok, no darle la espalda. Okay, no, Sí, es como cuando te encuentras con un oso cuando te dejas con en un el tigre, bosque. No le des la espalda, camina lentamente hacia atrás. que lentamente, míralo a los ojos, mantén la dominancia. Haz que sienta el miedo. Esta es una de las historias de los llanos venezolanos más antigua, ya que proviene de mediados del siglo XX. Se dice que un leñador decidió crear su propia urna un Viernes Santo, en la época de Semana Santa. Para ello el hombre fue a buscar madera en las montañas. Antes de salir de su casa se fijó en una mariposa negra, o como se le conoce tradicionalmente, una tara, que se posó en la puerta de su casa. Ese acto era considerado de mal augurio, Ahí la ya que pobre donde se posa mariposa no una hizo tara, nada. se acerca a la muerte. Sí, eso es lo que hablamos, creo que en episodios anteriores, no me acuerdo en cuál, de que la gente veía una mariposa y creía que era un familiar muerto, que... Sí, la pobre mariposa negra sobreviviendo por el carbón y ahora la quieren tachar de mal augurio. Sí, y bueno, pero eso, pues, también la verdad que, para aclarar un momento, porque esto tampoco lo sabía yo, sino hasta que estaba investigando esto, de que antes se tenía la creencia de que en Semana Santa no se podía cortar nada,
sea, absolutamente nada, no podías cortar nada. O sea, si ibas a cortar una papa, no podías. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacían para comer? Yo cuando leí esto fue mi primera pregunta y que, ajá, ¿y cómo haces para comer? Porque tienes que... Y que no, esa semana nos comemos la zanahoria entera. Y entonces, al el leñador querer ir a cortar, cometió un pecado y Dios lo castigó por eso. Y de ahí es porque su alma está en pena. No, bueno, el castigo tan fuerte, el pone estaba cortando madera. Y el hachador hizo caso omiso a la advertencia de aquella mariposa y su ambición por cortar aquel tronco de madera fue la causante de su propia muerte. Como dije, Dios lo castigó haciendo que su alma vagase por toda la eternidad en la tierra donde habitó. Otras versiones populares dicen que el creador del universo, porque también es una leyenda un poquito más antigua, encargó a un espíritu poderoso para cuidar los bosques, manantiales y quebradas y animales que los habitan en la zona. Ese espíritu se trata del hachador perdido, el cual protege la naturaleza y se venga de todo aquel que se atreva a dañarla. Esta versión es contada en su mayoría a los niños rebeldes para intimidarlos y enseñarles a respetar el mundo exterior, como casi todas estas historias vienen con esa carga. Esos niños de respetar la naturaleza. Me acuerdo que las lecciones que aplican las abuelas, el niño le arranca una hoja al árbol y la abuela le arrancó un pelo al carajito y le desprecia porque no te arranca los pelos. Pero a mí me encanta esto de, en vez de enseñarle a los niños, no, los animales no se tienen que lastimar porque son seres vivos y las plantas también sienten y todo Y eso. que, Si le cortas si le quitas una hoja a esa planta, te va a venir a buscar un alma en pena del mismísimo infierno para cortarte la cabeza y dársela a sus perros. ¿Me entendiste, carajito? y que, te imaginas que el niño arranca una hoja y que la abuela, no, ¿qué hiciste? ¿Pero por qué? Y que, abuela, pero es muy malo, no, es que la mata, pero la mata se arregla. No, hijo, no es la mata no importas tú, ahora te vas a morir. Pero ¿por qué me voy a morir? Porque el hachador vendrá y te va a cortar en pedacitos y tus perros te van a comer y viene el niño buscando pegamento. Y que no, no. Es como esas mamás que están en la calle, el niño se le da una pataleta y va pasando una señora y dice que le voy a decir al señor que te lleve. Y es como, bienvenido, le creaste un nuevo trauma al niño. Y que, Esas no son las maneras. Bien, con esta última historia, esa pequeña pero bonita reflexión, terminamos el capítulo de hoy. Vamos a continuar con el cuestión de la semana que viene, viendo otras criaturas del folclore venezolano, más variopintas, y que también sirven para educar a los niños, porque parece ser que quiere decir las cosas francas no es la mejor opción de crianza, sino asustarlos con criaturas imaginarias. te inventas un cuento, o sea, por ahí viene todo el lobo y que no, el lobo, entonces que tú te pones a mentir, un día va a venir que te van a comer una jauría de lobos. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, por aquí, y suscríbanse, dejen comentarios. Hasta la próxima semana. Adiós.